Hola, mi nombre es Chantal González Barbosa, soy residente de segundo año en neumología pediátrica y el día de hoy les voy a hablar sobre las técnicas manuales de fisioterapia pulmonar. Hay que tener en cuenta que estas técnicas son una intervención comúnmente utilizada, sobre todo en pacientes que tienen afecciones respiratorias y donde nuestro objetivo principal va a ser promover la adecuada función respiratoria y con esto disminuir las complicaciones asociadas. Entonces podemos definir a estas técnicas como la serie de procesos enfocados al cuidado respiratorio del paciente, donde vamos a tener, o donde el conjunto de estas técnicas van a facilitar el drenaje mucociliar, tienen como objetivo disminuir la resistencia de la vía aérea y también disminuir el trabajo respiratorio, sobre todo en pacientes que tienen una secreción bronquial excesiva. Entonces, con esto, todas estas técnicas nos van a permitir optimizar el transporte de oxígeno, maximizar la relación ventilación-perfusión, mejorar la oxigenación y el intercambio gaseoso, revertir la hipoxemia, prevenir y revertir atelectasias e incluso minimizar o prevenir la retención de secreciones bronquiales. Todas estas técnicas se engloban o se clasifican en tres grupos principales. Tenemos el grupo de las técnicas expiratorias lentas, el de las técnicas expiratorias forzadas y las técnicas de choque que están más asociadas al drenaje de secreciones bronquiales. Entonces, vamos a ir hablando específicamente de cada grupo y pues de los ejercicios que forman parte de ellos. Entonces, vamos a empezar a hablar de las técnicas expiratorias lentas. Estas surgieron como respuesta al descubrimiento del movimiento antigravitatorio de las secreciones bronquiales. Estas técnicas pretenden mejorar el transporte mucociliar, optimizar la interacción que existe gas líquido, ¿no? Que quiere decir aire con la superficie del moco. Esto lo vamos a tener en la fase de la expiración, ya que al reducir el calibre de la vía aérea media y tener un incremento en el paso del aire de las secreciones bronquiales, esta interfaz gas-líquido mejora. Entonces, el objetivo de estas, las técnicas expiratorias lentas, va a ser desplazar progresivamente las secreciones que tenemos en vía aérea media o distal hacia las generaciones bronquiales más proximales, ¿no? Hacia vía aérea central, donde ya entonces vamos a usar las técnicas expiratorias forzadas que nos van a servir como complemento para ayudar al paciente a eliminar las secreciones del árbol bronquial. Entonces, estas técnicas, las lentas, mueven secreciones de la vía aérea periférica a la central y ya con las técnicas expiratorias forzadas que ahorita vamos a ver, pues ya el paciente puede expulsarlas por completo. Entonces, vamos a empezar con las lentas. Tenemos la expiración lenta total con glotis abierta. El objetivo de esta técnica es facilitar el transporte mucociliar y a la vez de las secreciones, como les decía, desde las zonas medias o distales del árbol bronquial hasta las zonas proximales, actuando de forma selectiva sobre el pulmón infralateral, ¿no? Recordemos que esto va a ser por gravedad, entonces el objetivo de esta técnica es el pulmón infralateral. Esta técnica es capaz de facilitar la expectoración de secreciones en pacientes que estén estables, sobre todo se usa en pacientes con EPOC y con bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística. Y también nos permite reducir el nivel de hiperinsuflación. Entonces, en pacientes que tienen bronquitis crónica en periodo de agudización, también la realización de esta técnica va a disminuir el grado de disnea y va a facilitar su expectoración. Entonces, como vemos en la imagen, debemos posicionar al paciente en decúbito lateral con el pulmón afectado en una zona dependiente de la gravedad con la finalidad de generar su máxima deflación. Le vamos a pedir al paciente que realice expiraciones lentas y prolongadas de forma activa, intentando que él llegue a su volumen residual. Y bueno, el terapeuta lo que va a hacer es asistir la maniobra durante la fase expiratoria, comprimiendo la parte del abdomen para ayudar a la expiración. Como tal, las indicaciones en que se debe hacer este paciente, pues de preferencia un paciente adulto que coopere, ya que vamos a necesitar que pues intervenga con nosotros en las fases de la inspiración y la expiración.
Como les decía, debe ser una patología aguda o crónica donde tengamos un aumento de la secreción bronquial y pacientes con bronquiectasias. Contraindicaciones, pues pacientes que tengan alteración de la ventilación o perfusión cuando los ponemos en decúbito lateral, que no puedan mantener esta postura, que hayan tenido un episodio de hemoptisis, que estén inestables hemodinámicamente o que tengan una alteración de la conciencia que pues vaya a hacer que no cooperen. Otra técnica respiratoria lenta es el drenaje autógeno. Hay que tener en cuenta que esta es una técnica manual activa de higiene bronquial que va a utilizar las inspiraciones y las expiraciones lentas y controladas por el paciente en posición de sedestación. Entonces, el objetivo de esta técnica es que el paciente respire a diferentes volúmenes pulmonares para que cree un mayor flujo en las diferentes generaciones bronquiales. Entonces, como tal, el fundamento de esta técnica son dos cosas, ¿no? El efecto sobre el aclaramiento ciliar y el efecto de las fuerzas de cizallamiento que van a estar inducidos por estos flujos de aire a diferentes como volúmenes o diferentes velocidades. Entonces, para lograr la permeabilización bronquial, va a ser necesario que nuestro paciente module el flujo inspiratorio y expiratorio, ya que las secreciones se despegan a bajos volúmenes pulmonares, se reúnen a volúmenes medios y se evacúan a altos volúmenes. Entonces, con esta imagen va a quedar, creo que un poco más claro. Bueno, del lado izquierdo de la pantalla ven pues, la gráfica normal, ¿no? Del volumen corriente de nuestro paciente. Tenemos que la fase 1 vamos a pedirle al paciente que haga una inspiración lenta y profunda, seguida por una expiración profunda. Con esto vamos a conseguir que el paciente despegue como tal las secreciones de su vía aérea, ya que al disminuir el volumen corriente y llevarlo por debajo de la capacidad residual funcional, tenemos que el volumen de cierre es alcanzado automáticamente, por lo que las secreciones de las regiones pulmonares periféricas se va a movilizar por compresión de los conductos alveolares periféricos. Recordemos que el volumen de cierre se define como el volumen pulmonar durante el cual la zona dependiente deja de ventilarse por el resultado o el cierre de las vías aéreas, ¿no? Que es lo que va a pasar aquí. Vamos a llevarlo a un volumen de cierre. Luego tenemos la segunda fase, donde el objetivo es la recolección de las secreciones de los bronquios más grandes. Entonces, esto se logra mediante una inspiración y una expiración muy profunda, ya que vamos a hacer que el volumen corriente cambie desde el volumen residual expiratorio al volumen de reserva inspiratorio, y con esto vamos a lograr movilizar las secreciones de las zonas apicales de los pulmones. Y en la tercera y la última fase, el paciente, como ven, aumenta el flujo expiratorio, comienza más o menos a la mitad de su capacidad inspiratoria de reserva y pues ya al final, pidiéndole que tosa, se van a lograr evacuar las secreciones. La ventaja como tal de esta técnica es que no genera una compresión dinámica de la vía aérea tan importante, entonces por lo general los pacientes no van a tener broncoespasmo. Las indicaciones son muy similares a la técnica anterior, un paciente adulto que coopere, igual una patología aguda o crónica, pero que tengamos broncorrea, pacientes con bronquiectasias e hipersecreción, esto independientemente de la etiología, y es una técnica que se puede hacer incluso en niños pequeños. Hablan que se podía realizar en pacientes a partir de los 5 o 6 años, siempre y cuando pues, sean pacientes cooperadores. Como contraindicaciones, pacientes que tengan episodios de hemoptisis grave o inestabilidad hemodinámica. Ahora vamos a pasar al otro grupo de las técnicas, que es las que digamos que es complemento de las técnicas expiratorias lentas. Vamos a hablar ahora de las técnicas expiratorias forzadas. Entonces, estas son complementarias a las que acabamos de ver y el objetivo pues es el mismo, completar el drenaje de las secreciones del árbol bronquial. Entonces, aquí como tal, el objetivo va a ser drenar las secreciones pero provenientes de las vías aéreas medias y centrales. Tiene el mismo mecanismo fisiológico que acabamos de ver y pues también las mismas indicaciones y contraindicaciones.
Entonces, al realizar una expiración forzada, igual vamos a producir un punto de presión en la vía aérea con una compresión dinámica en dirección proximal. Esto va a crear un aumento del flujo expiratorio local y va a favorecer el desplazamiento de las secreciones bronquiales hacia la boca. Entonces, esta expiración forzada también nos va a ayudar a modificar las propiedades viscoelásticas de las secreciones y que reduzcan su viscosidad. Entonces, como mecanismos fisiológicos, algo importante tener en cuenta, que debemos como saber el concepto, es el punto de igual presión. Como tal, este mecanismo fisiológico es lo que nos justifica las técnicas de alto flujo expiratorio. Tenemos que el punto de igual presión es el punto donde la presión dentro de las vías respiratorias es igual a la presión pleural. Entonces, durante una maniobra expiratoria forzada, hay fuerzas que van a tender a colapsar o comprimir las vías respiratorias por debajo del punto de igual presión. Entonces, si este punto de igual presión se desplaza en dirección hacia los alvéolos, va a generar una disminución del volumen pulmonar, pero por otro lado, esta compresión dinámica va a generar un aumento del flujo expiratorio de la vía aérea y esto va a favorecer que se desplacen las secreciones hacia la boca. Como les decía, esto también va a hacer que se modifiquen las propiedades viscoelásticas de las secreciones, aunque, pues como aquí tenemos estos mecanismos, estas técnicas sí nos pueden producir efectos no deseados como el broncoespasmo, colapso en la vía aérea y retención de aire, sobre todo si este punto de igual presión se produce en vías aéreas de pequeño calibre o en vías aéreas que estén como inestables. Entonces sí es como más a reserva clínica el uso de estas, usarlas con cada caso en particular, siendo muy importante el control y la auscultación frecuente del paciente al estar realizando la técnica. Las indicaciones, igual, pacientes con secreciones bronquiales situadas en vías aéreas medias y proximales. Aquí las contraindicaciones las vamos a dividir en relativas y, el cuadrito azul, el cuadrito gris era contraindicaciones absolutas. Las relativas, pues paciente que tenga una inestabilidad de la vía aérea, por el riesgo de broncoespasmo, la obstrucción grave al flujo aéreo y pacientes con debilidad muscular, que pues no van a poder inspirar el volumen de aire suficiente previo al esfuerzo de la tos, ¿no? Y contraindicaciones absolutas, pacientes con broncoespasmo o episodios de hemoptisis o riesgo de sangrado. Entonces, como tal, para realizar la técnica, lo ideal es que el paciente esté sentado, el terapeuta debe estar o el médico debe ubicarse detrás de él para que podamos colocar nuestras manos a nivel abdominal o a nivel costal inferior, por ahí de la séptima a la octava costilla. Y bueno, en dado caso que nuestro paciente no tolere la sedestación, se refería que se podía realizar en decúbito supino o con el paciente en una posición semisentada. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar detrás de él, vamos a pedirle al paciente que haga respiraciones a volumen corriente, con los hombros relajados, a fin de evitar que se active la musculatura accesoria. Y bueno, estas respiraciones a volumen corriente van a ser por 1 a 2 minutos. Después le vamos a pedir que haga 3 a 4 respiraciones a alto volumen y que expire con los labios fruncidos y a bajo flujo. Luego, que un nuevo ciclo de respiraciones a volumen corriente. Y por último, que que realice una inspiración profunda seguida de una inspiración forzada. Y aquí, gracias a la contracción de la musculatura expiratoria y con la glotis abierta, nosotros también vamos a asistir la maniobra realizando esta presión manual en la zona abdominal, intentando desplazar las vísceras abdominales hacia posterior y craneal, o ubicarnos en la zona torácica inferior y cerrar la parrilla costal hacia la línea media cuando el paciente esté expirando. Entonces, como máximo debemos hacer este ciclo en 3 ocasiones, pero siempre con una inspiración profunda previa. Y bueno, otra técnica de expiración forzada como tal es la tos. La tos, pues junto con el sistema mucociliar, es uno de los mecanismos de defensa del sistema respiratorio más importante para eliminar las secreciones
o incluso otros elementos que hayan entrado a la vía aérea o por el exceso de secreciones secundarias a diversas patologías. Entonces, tenemos que la tos puede originarse tanto voluntaria como involuntariamente. Su máximo efecto se produce en la vía aérea central, debido a que aquí se encuentran los receptores del estímulo tusígeno, sobre todo a nivel de la quinta a sexta generación bronquial. Entonces, pues como tal, la realización de la técnica de la tos constituye tres fases, con las cuales son imprescindibles en la maniobra para que ésta sea eficaz y efectiva, ¿no? Vamos a tener primero la fase inspiratoria, donde como tal se produce una abducción de la glotis, así como la contracción del diafragma y también de algunos músculos accesorios inspiratorios. Entonces aquí vamos a tener aumento de la presión de retracción elástica del pulmón. Luego tenemos la fase compresiva, donde también vamos a tener aducción de la glotis con una contracción ya de los músculos expiratorios, produciendo un aumento de la presión positiva intratorácica. Y por último, la fase expiratoria, donde el aire es expulsado a gran velocidad gracias a la apertura brusca de la glotis y a la contracción de los músculos expiratorios. Entonces tenemos que existen diferentes modalidades de tos que van a depender de la competencia muscular respiratoria de nuestro paciente. La tos dirigida y la tos asistida. Como tal, la tos dirigida pues es sobre todo guiar al paciente para que realice una maniobra de tos eficaz, ¿no? O sea, explicarle estas tres fases. Para esto el paciente tiene que ser competente muscularmente para poder completar las tres fases de manera autónoma y eficaz. Igual, paciente sentado, si es posible, si no en decúbito supino, semisentado. Y pues el terapeuta, el médico va a instruir y a guiar al paciente a realizar una maniobra lo más eficaz posible, ¿no? Siguiendo las tres fases que acabamos de ver. Sobre todo, insistirle que en la fase inspiratoria, pues el paciente realiza una inspiración profunda, preferiblemente por la nariz, para conseguir una buena expansión de los pulmones. Y la otra técnica o el otro tipo es la tos asistida. Sobre todo esto la vamos a hacer en pacientes que tienen déficit muscular expiratorio o que tienen una tos inefectiva. Igual el paciente sentado si es posible, o en decúbito supino semisentado. El médico, el terapeuta va a instruir al paciente, le va a pedir que haga una inspiración profunda, igual preferiblemente por la nariz, y tras el cierre glótico vamos a buscar producir una apertura súbita de la glotis para iniciar la fase expiratoria. Entonces vamos a asistir manualmente al paciente, igual con la compresión abdominal o torácica, después de que el paciente haya empezado a expirar. Y bueno, por último vamos a hablar del otro grupo de técnicas, que son las técnicas de choque para el drenaje de secreciones bronquiales. Estas técnicas tienen también como objetivo mejorar el drenaje de las secreciones, sobre todo al estar asociado a un drenaje bronquial, con lo que vamos a potenciar el efecto y en teoría se va a requerir menos tiempo de tratamiento. Entonces, como primer técnica tenemos la percusión. Realmente tengo un poco de dudas porque en algunas bibliografías dice que esto ya está en desuso, pero bueno, vamos a mencionarla. Una de las complicaciones asociadas es el broncoespasmo, ¿no? Sobre todo en pacientes obstructivos, por lo que se aconseja que previo a esta técnica, pues si el paciente amerita, usemos broncodilatación. La percusión la vamos a realizar con una o dos manos en forma ahuecada, como se ve en la imagen, y vamos a percutir el tórax del paciente en cualquiera de las dos fases ventilatorias. Entonces, la frecuencia de la percusión va a estar asociada a un mayor clearance mucociliar y el efecto de esta técnica va a estar dado por el estímulo mecánico que produce la transformación de un flujo laminar a un flujo turbulento. Entonces, esto en teoría va a generar mayor interacción entre este flujo aéreo y las paredes bronquiales y va a producir un mayor arrastre y drenaje de secreciones. La frecuencia ideal de la percusión, según algunos reportes, se recomienda entre 5 a 6 Hz, mientras que en otra bibliografía se recomienda una percusión más lenta, pero más rítmica.
Otra de las técnicas de choque son las vibraciones. Como tal, estas van a ser maniobras que vamos a realizar haciendo contracciones alternas y sucesivas de nuestros músculos flexores y extensores, sobre todo pues, superiores, o sea, como un movimiento de tetanización, que es lo que vamos a hacer, o estos movimientos los vamos como a transmitir en el tórax del paciente, lo recomendado a una frecuencia entre 2 a 16 Hz y se refiere que incluso podemos alcanzar los 25 Hz. Entonces, esta técnica la podemos hacer tanto en pacientes ventilados mecánicamente como aquellos que respiran por sí solos, igual con el objetivo de mejorar el drenaje mucociliar y pues podemos realizar estas vibraciones en la fase, de preferencia en la fase expiratoria. En teoría, pues si nuestro paciente tiene un mayor tiempo expiratorio, es más fácil aplicar esta técnica, ¿no? Por lo que en pacientes que están muy taquipneicos o pacientes pediátricos que tienen unas frecuencias respiratorias por ahí de 60 respiraciones por minuto, pues va a ser más complicado coordinar entre la aplicación de la técnica y la fase expiratoria del paciente. Entonces, estos los podemos realizar de manera manual o mecánica, ¿no? Como con los chalecos vibratorios. Y tenemos que la fisiología o el que nos explica la utilidad de las vibraciones, pues se basa en estos tres mecanismos. En teoría, las vibraciones van a favorecer la fluidificación de las secreciones bronquiales por un fenómeno que se llama tixotropía. La tixotropía lo que hace es cambiar las propiedades reológicas de las secreciones y va a favorecer la eliminación de las secreciones menos espesas. Entonces, este efecto tixotrópico se puede definir como la transformación de un gel a un estado más líquido cuando pues, sustancia es agitada o es sometida a un movimiento físico. Aunque para lograr este efecto, en teoría debemos tener unas frecuencias de vibración altas, por ahí de 40 Hz, y quedamos que cuando lo hacemos manual, lo máximo que podemos alcanzar es 25 Hz. También las vibraciones van a estimular el batimiento ciliar, sobre todo las vibraciones cercanas a 13 Hz. Este efecto va a estar dado por la liberación de mediadores químicos que aumentan la frecuencia del batimiento ciliar. Y bueno, también las vibraciones van a causar una interacción entre el aire y las secreciones, ya que el estímulo mecánico va a producir que se transforme igual, lo que habíamos dicho, de un flujo laminar a un flujo turbulento, generando una mayor interacción entre este flujo aéreo, las paredes bronquiales, y vamos a tener por lo mismo un mayor arrastre y drenaje de las secreciones. Y bueno, otra técnica de choque es el drenaje postural, en el que pues como el mecanismo principal es la gravedad, ¿no? Vamos a basarnos en que el uso de la gravedad y la energía mecánica va a ayudar hacia la movilización de las secreciones. Entonces, vamos a utilizar aquí varias posiciones corporales, siempre respetando la anatomía pulmonar, intentando drenar las secreciones de cada segmento hacia la vía aérea central, ya donde después, ya estando en vía aérea central las secreciones, pues, se pueden remover por tos, por succión o bueno, por los mecanismos que acabamos de ver. Entonces, el segmento pulmonar que queramos drenar lo debemos posicionar en relación al eje horizontal sobre el pulmón contralateral y pues con esto vamos a permitir la acción que por gravedad, ¿no? Caiga, digamos, a la vía aérea central. Entonces, cada posición debe ser mantenida entre 5 a 15 minutos. Claro que esto es modificable de acuerdo a la tolerancia del paciente y a las características. Pero como que el concepto básico, el fundamento físico es que el transporte mucociliar se va a acelerar por efecto de la gravedad y por la caída de la presión. Entonces, esta técnica pues es más tardada, no todos los pacientes son candidatos, entonces solo la debemos aplicar cuando el resto de las técnicas de drenaje bronquial no hayan funcionado y bueno, teniendo en cuenta que el drenaje postural no va a generar ningún efecto adverso en nuestro paciente. Las contraindicaciones es pacientes que tengan reflujo gastroesofágico, disnea grave o hipertensión intracraneana o bueno, alguna otra condición que no permita la movilización para las posiciones que vamos a ir viendo. Y bueno, les puse de manera
para ejemplificar cuáles son las posiciones para ir drenando cada segmento pulmonar. Perdón, la calidad de la imagen, están un poquito pixeleadas, pero bueno, fueron como las que más me gustaron. Aquí vemos para el drenaje de lóbulos superiores de los segmentos apicales de los lóbulos posteriores, pues prácticamente es en sedestación. Para los segmentos, seguimos en lóbulos superiores para drenar los segmentos posteriores, ¿no? El paciente recargado sobre una almohada para poder drenar, digamos como una sedestación, pero el tórax inclinado hacia adelante. E igual para los lóbulos, segmentos anteriores de los lóbulos superiores, pues decúbito supino, ya que pues como los segmentos van a estar anteriores, en teoría por gravedad van a drenar. Para la región de ya sea la língula o el lóbulo medio, pues realmente la posición es la misma, solo cambiamos si está recargado sobre su hemitórax derecho o sobre hemitórax izquierdo. Prácticamente es ponerlo en decúbito lateral, dependiendo el área a drenar. Aquí si queremos la língula y aquí si queremos drenar lóbulo medio. Ya pasando a los lóbulos inferiores, cuando queremos un drenaje del segmento anterior, pues también realmente es un decúbito lateral. Y si son segmentos posteriores, también es un decúbito lateral y lo más que lo tolere, que el paciente esté hacia prono. Y los segmentos laterales, pues es lo mismo prácticamente, pero un lateral, pero el paciente lo más pronado que tolere. Y bueno, un prono total, un decúbito prono total, es para drenar los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Muchas gracias.